Y nada más hace falta que pueda compartir la pantalla para que ya. Listo, debería de poder compartir. De hecho, ya está compartiendo. Pero no es mía. O sea, esa no es, esa diapositiva no es mía. A Listo, ver ahora si sí. ahora sí ya puede. Ya. Entonces, denme un segundito. Denme un segundito, por favor. Ahora sí ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Es un cuadro. Ok, mil gracias. Bueno, entonces, esta imagen la escogí para la presentación para poderles platicar un poquito del proceso de investigación que estamos llevando a cabo la gente con la que trabajo. Este cuadro es un cuadro que se llama Tejiendo el manto terrestre de Remedios Varo de 1961. Y ustedes podrán observar en él cómo hay una matriz en el centro que está generando hilos para cada una de 6 tejedoras y que estas 6 tejedoras están tejiendo un algo en un escritorio cada una de ellas, que después sale por las rendijas de esta torre y eso construye un manto de la corteza terrestre. Ese manto incluye casas, incluye mares, incluye ensoñaciones. Y este cuadro me gusta mucho porque permite comprender de qué manera los procesos socioculturales son tejidos a lo largo de la historia y en grupo las personas hilamos, tejemos construcciones de cómo nos sentimos cada uno de nosotros. Y esta es la parte esencial de lo que les voy a platicar de la envidia y de los celos. Me voy a ir un poquito rápido, tiendo a hablar un poquito rápido también, pero es que si no, además no terminamos. Entonces, les voy a platicar justamente cómo hay una diferencia entre emoción y sentimiento en la producción de la envidia y que la envidia requiere ser comprendida en el siglo XXII como la anunciante de las carencias de los seres humanos. Es decir, cuando una persona está envidiando, en el fondo lo que está ocurriendo es que le está diciendo al de enfrente, de esto carezco. Entonces, les voy a hablar sobre un resumen de la envidia, breve, pequeñito, para que nos dé tiempo. Melba, si me puedes ir diciendo cuánto tiempo llevo, te lo voy a ir agradeciendo. Sí, Gracias. gracias. Entonces, la envidia puede ser caracterizada a lo largo de la historia de dos maneras, como negativa o positiva, y generalmente ha sido catalogada como una emoción o como un sentimiento feo, malo, desagradable. De modo tal que en la Edad Media decían que la envidia formaba parte de los 7 pecados capitales y que era contrarrestada por las 7 virtudes teologales. Entonces, la envidia supuestamente era en esa época conceptualizada con que se podía combatir mediante la caridad. Ahora, ese es lo que normalmente la gente sigue pensando que es la envidia, un pecado o algo maligno. Y lo que vamos a ver es de que a lo largo de los últimos 300 años ha cambiado esa concepción y les voy a platicar la propuesta teórica que actualmente estamos investigando. Entonces, en 1820, Juan Jacobo Rousseau se dio cuenta de algo. Juan Jacobo Rousseau hace 3 siglos era economista, no tenía nada que ver con el gremio psicológico. Juan Jacobo Rousseau decía que cuando hay dos personas que son amigos, que son cuates, eventualmente empiezan a tener fricciones entre ellos porque empiezan a rivalizar. O sea, siempre que juntas a un par de humanos, siempre rivalizamos. Y de los que rivalizamos, siempre hay alguien que se queda con el premio. Entonces, cuando hay alguien que se queda con el premio después de que se rivaliza, la persona de al lado se enoja. Se enoja justamente porque la persona que obtuvo el premio fue el que se quedó con el premio. Y eso acaba generando envidia. Entonces, Juan Jacobo Rousseau desde hace 3 siglos se daba cuenta, 2 siglos, perdón, se daba cuenta que la envidia es productora o tiene mucho que ver con la rivalidad. Y otra cosa que es importante, él dice, la envidia es el motor de la economía. Entonces, la envidia no hay que verla necesariamente como algo desagradable, sino promueve que la economía crezca. Mucho tiempo después, Freud, en 1905, dice que entre hombres y mujeres existe rivalidad y acuñó el término de envidia del pene, el cual es discutible, pero lo que quería decir Freud es de que las mujeres rivalizaban con el hombre porque tenían el poder en esa época y entonces a eso le denominó envidia del pene. No era que envidiaran el propiamente dicho el órgano sexual, sino el posicionamiento del hombre que tenía en esa época. Melanie Klein es de las mujeres que más se cita cuando se habla de envidia, porque escribió un libro en 1957 que se llama Envidia y Gratitud. Y entonces ella dice que la envidia tiene un componente muy biológico, muy biológico y que construye algo que se llama la fantasía inconsciente. Y después profundizó de que también todas las personas rivalizamos en algo que se llama la envidia primaria,
y que en la envidia primaria entonces la gente, los bebés rivalizan porque están deseando el pene, el útero o los hermanos que supuestamente tiene la mamá. De esto no voy a profundizar porque les digo, si no, no nos daría tiempo. Pero Melanie Klein en el 57 dice, si alguien quiere profundizar en el tema, les recomiendo que lo lea, dice que existe una cosa constitucional, es decir, biológica, que promueve que la gente seamos envidiosos y destructores. Eso dice Melanie Klein. Ya más recientemente, Julie Erhardt, que es una gran estudiosa de la envidia, entonces a ella se le ocurrió que en realidad, por medio de la identificación proyectiva, la persona que está envidiando le está diciendo al de enfrente que no posee algo. Entonces, Julie Erhardt publicó en este artículo que cuando una persona está envidiando a otra persona, entonces esta segunda persona necesita comprender que lo que le está queriendo decir el envidioso es que no tiene algo. Entonces esto es buenísimo, porque entonces es cada vez que ustedes vean que alguien les está envidiando algo hacia ustedes, recuerden que esa persona en el fondo lo que está queriendo o está intentando hacer es equilibrar las cosas para no sentir esa sensación tan desagradable. Ahora, George Foster en el 72 escribió un bellísimo libro que se llama La anatomía de la envidia, en la cual describe que en realidad la envidia se compone de una escena de dos personas al menos, donde supongamos está el celoso y está el envidioso. George Foster dice, al igual que siguiendo lo que dice Rousseau, que entonces hay dos personas que siempre están rivalizando por algo. Y esta rivalidad genera que alguno de ellos dos se queda con el objeto de amor. Entonces se dio cuenta de una cosa bien bonita el buen George Foster. Se dio cuenta que los celos los siente la persona hacia el objeto que no quieren que se lo roben. Es decir, imagínense que este es Carlos y que este es Enrique. Carlos y Enrique les gusta Jimena y entonces los dos se enamoran de Jimena. Entonces Carlos es el que se queda con el premiecito, es decir, se queda con Jimena. Y entonces Carlos se da cuenta, intuye que Enrique le quiere bajar a Jimena porque sabe que también le gusta. Entonces se dio cuenta que Carlos, o sea, George Foster se dio cuenta que Carlos envidia a Carlos, se siente celoso de Enrique porque sabe que le quiere quitar a Jimena. Y viceversa, Enrique siente envidia porque Carlos fue el que se quedó con Jimena. Entonces acuérdense de esto, los celos son al objeto de amor, y la envidia es a la persona que posee. Eso es una gran diferencia. ¿Cuánto tiempo tengo, Melba? Y vamos bien, doctor, yo le aviso. Bueno, entonces les voy a platicar ahora cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. Bueno, como les digo, las emociones se gestan en la mente de cada una de las personas, de cada uno de estos sujetos del cuadro que les estoy enseñando, pero los sentimientos es una construcción en la cual participa el imaginario social. ¿Cómo ocurre esto? Pues esto no se los voy a explicar porque si no, no terminamos. Pero lo que sabemos neurobiológicamente hablando es que las emociones son un dispositivo neurobiológico que nos ayuda a sobrevivir. Eso sabemos actualmente. Ahora, ¿cómo nos ayudan a sobrevivir las emociones? Entonces, nos sirven a modo de brújula, en la cual las emociones existen dos grandes tipos, las emociones bonitas y las emociones feas. Las emociones bonitas nos sirven para comprender qué parte del entorno nos ayuda a sobrevivir y nos acercamos y repetimos dicha acción para que pueda sobrevivir la especie. Por ejemplo, entonces tenemos sexo, comemos, defecamos, tenemos vínculos, porque todas esas cosas ayudan a la supervivencia de la especie y entonces generan en el cerebro humano emociones placenteras. Por el contrario, las emociones displacenteras, las que están asociadas con la muerte, entonces sirven para que el cerebro humano decodifique que lo que tiene enfrente es potencialmente aversivo, peligroso y que puede matar a la especie. Entonces, cuando tenemos emociones bonitas, entonces nos acercamos y generamos approach y repetimos la conducta porque esa conducta nos ayuda a sobrevivir a nosotros y a la especie. Y nos alejamos, huimos o atacamos a las cosas feas porque eso ayuda a sobrevivir a la especie para alejarnos del peligro. Entonces, en las teorías neurobiológicas más actuales, sabemos que la emoción es un dispositivo neurobiológico que funciona a modo de brújula, que nos dice, acércate a lo bonito, aléjate de lo que potencialmente te puede poner en riesgo. Cuando le hacemos caso a este dispositivo neurobiológico que tiene
varios miles de años de existir, nos ayuda a sobrevivir. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con los sentimientos? Entonces, sabemos actualmente que existen las emociones, pero que las emociones neurobiológicamente hablando siempre van acompañadas de un deseo, de algo que imaginamos y de una conducta. De todo esto existe una integración y una advertencia en la conciencia. Y a esta advertencia e integración de estos 4 procesos en simultaneidad, a eso le llamamos sentimiento. Entonces, emoción es solamente la emoción pura que sentimos los seres humanos, agradable o desagradable, pero se acompaña de un deseo, de algo que imaginamos, de algo que estamos haciendo, y cuando integramos todo eso en un bloque de conciencia, a eso le llamamos sentimiento. Entonces, existen estas 7 emociones básicas desagradables: el enojo, el miedo, la tristeza, la repugnancia, el dolor por la carencia, la alegría y la tranquilidad. Y si nosotros llenamos el cuadrito, nos damos cuenta que los sentimientos, el sentimiento de la tristeza, entonces se construye de la emoción propiamente de decir me siento triste, pero lo que uno siente cuando está triste es no tiene ganas de hacer nada. Lo que uno desea, perdón, lo que uno desea cuando está triste es no quiere hacer nada. Lo que se imagina es, pues qué menso soy, qué tonto soy, no sirvo para nada, soy un pendejo, soy un idiota y no sirvo. Y la conducta que hacemos es aislarnos. Entonces, en la neurociencia actual, cuando estamos hablando de emociones y sentimientos, lo que decimos es que la emoción forma parte de un proceso más complejo que le llamamos sentimiento. Entonces, primera cosa denme un segundito, ¿dónde estás? Bueno, primera cosa que quiero que recuerden todos ustedes con esta plática es que la diferencia entre los celos y la envidia son sentimientos, no son emociones. Las emociones son nucleares y tanto celos como la envidia son sentimientos. Además, por si fuera poco, a nivel neurobiológico ya sabemos cómo ocurre. Sabemos cómo a nivel cerebral, eso no me va a dar tiempo de explicárselos, pero ya sabemos cuál es la raíz neurobiológica, de qué regiones cerebrales se van conformando y se van prendiendo en una orquestación muy sincrónica y muy adecuada que genera el sentimiento. Si alguien después quiere saber cómo ocurre esto, con mucho gusto se lo explico, pero hoy no nos da tiempo. Ahora bien, la otra cosa que les necesito explicar es que hay que integrar lo social para poder comprender cómo se van construyendo los sentimientos. Me voy a adelantar porque si no, no voy a terminar. Entonces, en la actualidad sabemos que existen 3 elementos o 3 componentes del psiquismo. Lo intra, que es lo que vive en el cerebro y en la mente de una persona, ya sea digamos, en una persona que es amarilla, amarilla, y en una persona que es azul, en el azul. El interpsiquismo es el psiquismo que aparece en el vínculo, que ni es ni amarillo ni es azul, sino que es de un color intermedio. Y es la mezcla, y ese psiquismo solamente aparece en la convivencia con otro ser humano. Ustedes pueden darse cuenta de esto porque hay personas que sacan lo mejor de ustedes y personas que sacan lo peor de ustedes. Entonces, cada vínculo matiza la forma de ser de cada uno de nosotros. Y entonces, el espacio transpsíquico es la cultura donde nace cada ser humano. Entonces, sabemos en la actualidad, entonces, que si esto en vez de que seamos 2 personas, somos 3, entonces sabemos que el interpsiquismo existe entre esta persona en azul y en esta persona de rojo. Esto es lo interpsíquico de estas 2 personas, pero lo interpsíquico cuando se juntan 3 personas es la combinación del espacio psíquico de 3 sujetos. Entonces todavía se complejiza más. Ahora, si todavía lo quieren complejizar más, quiero que vean esta imagen. Entonces, es diferente cuando vamos a los usos y costumbres del sujeto azul. Es diferente el psiquismo que se marca de cuando vamos a la casa de la esposa o cuando vamos a la casa de alguien de un tercero. Entonces, nosotros somos matizados en nuestra esencia, nuestra personalidad es fuertemente matizada por los vínculos que estamos y por la cultura en la que estamos añadidos. Eso manténganlo en la mente. Entonces, los vínculos nunca son neutros, sino siempre estamos o preferentemente en el territorio del de azul, en el territorio del rojo o en el territorio del verde. Bueno, ¿qué significa esto? Cuando nosotros vivimos, hablando de celos y envidia, cuando nosotros habitamos en un mundo donde se sabe qué hacer con la envidia y con los celos, entonces estos disminuyen de intensidad. En los países tercermundistas, como no tenemos muchas herramientas psicosociales para combatir con los celos y la envidia, entonces nosotros peleamos más porque hay menos herramientas psicosociales para hacerlo. Ya.
Ahora sí, propiamente dicho, les voy a platicar, me quedan 5 minutitos para explicarles cuál es el desarrollo teórico de la envidia que estamos investigando. El proceso envidioso que les voy a platicar se involucran estas cuatro escenas que van ocurriendo de modo secuencial. Primero ocurre la escena 1, después la 2 y luego la 3 y la 4. Ahorita lo van a entender. Para poder entender esta escena envidiosa, primero necesitamos comprender estos tres conceptos: el gradiente, la carencia y el objeto de deseo. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es la cultura en donde nacemos, el gradiente cultural. O sea, algunas personas nacieron en un lugar bonito, o sea, es mejor vivir, por ejemplo, en Dinamarca, que nacer en la parte más pobre de México. Ahora, la segunda cosa que tienen que comprender, quiero que vean este cambio, quiero que vean esto, o sea, la nada. Cuando alguien tiene carencia, duele. No tener zapatos duele, no tener amor duele, no tener lo que uno desea duele. Entonces la carencia, que es una situación de vida, genera un dolor muy particular. A ese dolor yo le he llamado dolor por no tener y he descrito un nombre para esta sensación. Le puse enagtalgia. Enagtalgia significa enag, vacío, algo es dolor, es el dolor por no tener. Y finalmente, el objeto de deseo hay dos veces. Hay veces que te quedas con la pizza, hay veces que no te quedas con la pizza. Hay veces que te quedas con el amor, hay veces que no te quedas con el amor. Pues teniendo esto en mente, vamos a la escena número 1. Entonces, como les platiqué, siempre hay dos personas. Hay dos sujetos que viven en una cultura, aquí la cultura de color amarillo. Y entonces en esta cultura de color amarillo, lo que quiero tratar de ejemplificar es que el que tiene mucha luz tiene una menor carencia. O sea, es decir, tiene un huequito más pequeño. Pero la persona que vive en un ambiente socioeconómico más desfavorable normalmente tiene una carencia más grande. Entonces, volvemos a la escena que les platiqué, de la escena envidiosa de George Foster. Cuando están estas dos personas y de pronto aparece un amor o aparece un objeto de amor, los dos lo anhelan y empiezan a rivalizar entre ellos. Dicen, yo me lo quiero quedar, yo me lo quiero quedar. Entonces, no hay de dos, solamente pueden ocurrir normalmente dos sopas. Estas dos personas, o el objeto de amor se queda con el sujeto de la izquierda o se queda con el sujeto de la derecha. Entonces volvemos a lo mismo. Aquí está Carlos y está Enrique. Y los dos están rivalizados por Jimena. Entonces la escena 3 caracteriza cuando Carlos se quedó con el objeto de amor y la escena 4 es cuando Enrique se queda con el objeto de amor. Entonces veamos qué ocurre. Entonces cuando la persona que le ha ido mal en la vida, recuerden, la carencia, aquí, bueno, perdón, el ambiente socioeconómico lo vemos en oscuro y esta persona tiene más carencia. ¿Qué ocurre justamente cuando la persona que le ha ido mal en la vida se queda con el amor? Entonces empieza a tener celos, pero empieza a tener celos muy, muy profundos y tiene celos de los malos, porque dice, ¿cómo es posible que se vaya a quedar conmigo? ¿Cómo es posible que Jimena realmente me quiera a mí? A mí se me hace que quiera a Enrique. Y en cambio, Enrique, que le ha ido bien en la vida, que tiene su carro deportivo, que le ha ido relativamente bien y dice, bueno, no me hizo caso Jimena, next, la que sigue. A diferencia de la escena 4, en la cual entonces una vez más Carlos, que le ha ido mal en la vida, que tiene carencia porque no le ha ido bien de todo en la vida, se queda sin el objeto de amor. Cuando una persona como esta se queda por tercera vez en desventaja, es decir, primero nace en un ambiente sociocultural desagradable, después tiene una carencia muy grande y encima de todo se queda sin objeto de amor, entonces esta es la verdadera envidia. La envidia verdadera ocurre cuando una persona que le ha ido mal en la vida, que tiene una gran carencia, vuelve a enfrentarse con que se queda en desventaja en una escena de rivalidad. Y en cambio la persona que le ha ido bien en la vida dice, ay, claro, vete a la fiesta, Jimena, no hay bronca. Y no desconfía porque puede tramitar los celos. Entonces, la escena envidiosa lo que describe es justamente que las personas, dependiendo de su entorno y dependiendo de las herramientas socioculturales que tienen para tener su inteligencia emocional, entonces la gente que ha tenido más carencia, tanto va a vivir celos de los malos o envidia de la mala. Y la gente que le ha ido bien en la vida, entonces o sufre envidias pequeñas o sufre celos pequeños. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que nosotros tenemos que cuidar a la gente que le ha ido mal en la vida
para que empiece a tener mejor calidad y que tenga más herramientas, o sea, mejor calidad de vida y que tenga más herramientas. Dentro del proceso de investigación que llevo en los últimos 18 años, después me puse a investigar la propuesta teórica que hace Otto Kernberg sobre la estructura de personalidad. Y entonces hay una correspondencia uno a uno en el proceso que yo le estoy comentando. Otto Kernberg dice que hay personas que tienen baja inteligencia emocional o baja estructura del carácter y que si todo marcha bien va creciendo y la estructura del carácter va cambiando. Es lo mismo que el esquema del lado derecho. Hay gente que no le ha ido bien del todo en la vida y entonces tiene más carencias y entonces tiene menos herramientas para combatir las cosas que le pasan. Entonces, para concluir, esa es la parte a la que quiero llegar. Entonces, la envidia no es un sentimiento o una emoción nuclear, sino es un proceso que tiene una escena. Para entender esta escena hay que entender la carencia, hay que entender la estructura de personalidad y hay que entender la rivalidad. Entonces, siempre que hay una escena envidiosa, hay una persona que tiene más carencia que otra. Esa persona que tiene más carencia, entonces tiene un desarrollo de personalidad mucho más limitado. Y en un proceso de rivalidad, dependiendo de quién se quede con el objeto de amor, es si esa persona se va a volver celoso o envidioso. Segundo, este punto no lo pudimos profundizar. Si alguien quiere que lo profundicemos después, con mucho gusto me puede escribir y se lo explico. Pero la envidia y los celos tienen un guión que se co-construye en una fantasía inconsciente. Ahora bien, ¿quién creen que acabe explotando más? ¿El que tiene más herramientas o el que tiene menos herramientas? Pues el que acaba explotando más es el que tiene menos herramientas. Entonces, la persona que es envidiosa y celosa patológica, entonces acaba haciendo más berrinche porque tiene menos herramientas psicosociales y tiene menor inteligencia emocional. Entonces se ve más catastrófico y a su vez la cultura lo critica más y dice, claro, el loco es el celoso, el loco es el envidioso, pero es la gente que necesita más ayuda. Entonces, en la medida que nosotros tenemos una buena calidad de vida, mejora nuestros circuitos neuronales, mejora nuestra inteligencia emocional y por ende la envidia y los celos disminuyen. Y finalmente, como se los platiqué, entonces las envidias funcionan como anunciantes de la carencia. La psicología del siglo XXI o de la segunda mitad del siglo XXI necesita comprender de qué manera entre personas en un vínculo tejemos una sociedad, tejemos una escena y cada uno con nuestros cerebros, entonces participamos en la co-construcción de sentimientos y emociones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Ahora damos paso a la doctora Lidia Stifel con el tema de avatares de la parentalidad.